La FM. Somos RCN. 11 de la mañana en la FM. A esta hora te decimos, habla con ella. Con Patricia Pardo. Empieza Habla con ella, este espacio en donde conversamos de esos temas de los que todos hablamos en la calle, en la casa, en la oficina, en el carro, en la finca, pero que a veces no nos atrevemos o no nos queda el tiempo de profundizar en ellos. Obviamente siempre amarrado de una coyuntura, de algo que esté pasando en Colombia o en el mundo. Seamos honestos y honestas. Cuando uno le dice no, yo no sé, quienes me están escuchando si quizá lo sientan igual, pero una vez es como que le da como rabia, ¿no? Como que uno dice, pero ¿por qué no? Si yo sé que usted puede, pero ¿por qué no? O sea, no puede o no quiere. No, en el fondo usted empieza a pensar de esa forma, por eso también no es fácil decir no, pero tampoco es fácil recibir un no. Para nada. Dos cosas completamente distintas. Si usted está con nosotros en estos temas, si usted cree que le pasa, que le ocurre, que tal vez también se le dificulta decir no o escuchar un no, pues nosotros queremos oírlo aquí, oírla en Habla con ella. A este tema hay que ponerle ciencia y terapia. Por eso está con nosotros la doctora Jessica Rodríguez. Ella es psicóloga de la Universidad del Valle y tiene muchos años de experiencia y seguramente nos sacará de esta duda que hoy nos planteamos. Doctora Jessica, bienvenida a Habla con ella. Muchísimas gracias, Patricia. Un gran saludo para ti y a tu equipo de trabajo. Bueno, cuéntenos por qué para nosotros es tan difícil decir no. Yo creo que, lo decía Andrea, es un tema como cultural. A los latinos no nos cuesta mucho decir no. Uno siempre dice, tarde pero llego, ¿no? Como el programa. O yo paso un ratico, o déjame ver si puedo intentarlo. Pero ese no rotundo se nos dificulta. ¿Por qué? Tiene varios componentes. Pues el primero, un componente cultural, ¿no? Como lo mencionaron hace unos minutos. En Latinoamérica estamos muy pendientes del que dirán y sobre todo jugando como un rol de no querer evitar el rechazo, ¿sí? Quiero que me acepten, quiero hacer parte de, y eso nos ha llevado entonces a que nos limitemos mucho a poner sobre la mesa cuáles son nuestras necesidades, qué queremos o qué definitivamente no queremos. Ahora hablaba Patricia de la diferencia entre decirlo y recibirlo. ¿Por qué nos cuesta tanto recibir un no? Y de manera muy práctica, ¿qué consejos le daría usted a esa persona que le va tan mal con el no? Bueno, primero hay que tener en cuenta que decir no se aprende en los primeros años de vida, cuando estamos pequeños, ¿cierto? Desde la infancia, e incluso de las primeras palabras que aprenden los niños. Y eso lo hacemos a través del cuerpo inicialmente. Y ya luego usamos la palabra. Esto nos permite la formación de nuestra identidad y por supuesto la construcción de nuestra autonomía. Ahora, cuando somos adultos tenemos que comprender que decir no es un acto egoísta, sino por el contrario, es un acto de autocuidado. Porque lo que hacemos es defender nuestros derechos y pensar por encima de los demás desde la comunicación asertiva, ¿sí? Expresando nuestros pensamientos, nuestros deseos, y eso nos va a permitir entonces tener relaciones mucho más equitativas y por supuesto no caer yendo en la complacencia ante los demás. Ahora, para poder empezar a desarrollar estrategias desde la comunicación asertiva, es muy importante que la persona primero comprenda que tiene derecho a comunicarse y que en todo caso, cuando lo hace, trae muchos beneficios. Hay una técnica que usamos en comunicación, que es, por ejemplo, la técnica del sándwich. ¿Qué es cómo? Explíquenos. Eso suena interesante, Andrea. Exacto, consiste, por ejemplo, así como el sándwich tiene 3 capas. Entonces, la primera de ellas es verbalizar, por ejemplo, algo apreciativo, ¿sí? Gracias por pensar en mí, de verdad que me parece interesante lo que estás diciendo, ¿cierto? La segunda capa ya viene el plato fuerte. Pero no puedo, pero no quiero, pero... Embargo, exacto. Y al final, la última capa vendría a ser ya la devolución, ¿sí? O incluso llegar a un acuerdo. Entonces, por ejemplo, gracias por pensar en mí, pero en este momento tengo la agenda llena. ¿Qué te parece si para la próxima me avisas con anticipación y seguramente yo sí puedo asistir al evento, ¿sí? Entonces, esa técnica nos permite primero no quedar como tan frío, ¿cierto? Cuando estamos hablando con el otro. Ni desinteresados. Tono más cálido, exacto, sí. Hay otra técnica también que se usa mucho en comunicación, por ejemplo, es la técnica del disco rayado. Y esto sobre todo es cuando nos están presionando a hacer algo que definitivamente no queremos. Entonces debemos usar una frase que sea corta, clara y firme. Entonces, por ejemplo, cuando a veces llaman de las telefonías, ¿cierto? Y nos venden estos paquetes que venga, va a tener mejor internet, etcétera, y uno dice, pero es que no quiero. Y ahí va a ser muy importante entonces la frase. Te lo agradezco, pero no, como dice incluso Alejandro Sanz. Como dice la canción, claro. Exactamente, sí, te lo agradezco, pero no. Y al final, entonces, el interlocutor lo que va a hacer es que se va a cansar y va a decir sí. Y el beneficio que tú vas a tener es que vas a desarrollar calma, ¿cierto? Tranquilidad, y te quitas de encima esta sensación de urgencia con la que viene la demanda de la otra persona. Me gustan esas dos técnicas, la del sándwich y la del disco rayado. Aquí es muy importante que las personas tengan en cuenta que pueden incluso buscar ayuda profesional en caso tal de que esto se les haya ya convertido en una bola de nieve, ¿no? Como que crece y se llenan de tantas responsabilidades que al final, bueno, el cuerpo lleva la cuenta.
Bueno, mire que hay un término que es metafórico que describe a una generación y es la generación de cristal. Muchos atribuyen a estos, digamos que a esta incapacidad de recibir críticas el hecho de que estos papás nunca dijeron que no criando a estos niños. ¿Qué recomendación le daría usted a los que son papás hoy en día y que están criando estos niños, futuros adultos, para que se fortalezcan y no sientan que el no es un rechazo y tengan este bajo umbral para la frustración? Uh-huh. Lo que pasa es que hay diferentes generaciones, ¿cierto? Como lo has mencionado, Patricia. Entonces, digamos que la generación de nuestros abuelos quizás sí fue una generación muy estricta, también debido a las necesidades incluso económicas y políticas del momento, ¿no? Todo estaba muy en función de la supervivencia, de la famosa frase, aquí le doy pan para que no se muera de hambre, ¿cierto? Y resulta que ya luego la generación de nuestros padres se dieron cuenta que no solamente basta con la comida, sino que es importante nutrir el intelecto, ¿cierto? Por eso es importante estudiar. Y ahora, nuestra generación, ¿cierto? 80, 90, nos hemos dado cuenta que, bueno, barriga llena, corazón contento y cerebro lleno de conocimiento no solamente es suficiente, sino que es importante gestionar las emociones y, en todo caso, aprender a comunicar desde el momento en que se reciba la petición, ese no, ¿sí? Y esa capacidad también de poner límites. Sí, hay que tener en cuenta que hay diferentes estilos de parentalidad. Cuando tú dices, no, hay padres pues que ya se pasan y no dicen no en ningún momento, pues ese es un tipo de abandono también que se pueda dar. Es muy importante que el padre y la madre de familia estructuren no desde la rutina, desde la organización, incluso desde la palabra, porque los niños dependen de los adultos, ¿sí? Es decir, un niño no se cría solo, un niño no va a comer solo, un niño sí, por eso es tan importante esa estructura. Entonces, si dejamos que los niños hagan lo que quieran con lo que puedan, pues ese es un tipo definitivamente de abandono y no podemos llegar a ese límite. Es importante es construir en esos términos un equilibrio, ¿cierto? Entre ni desarrollar un estilo de parentalidad autoritario, ni tampoco una parentalidad en abandono. ¿Sí? Porque hay padres incluso que están de cuerpo presente, pero emocionalmente ausentes, pegados del teléfono, o con la famosa frase, estoy tan ocupado que no tengo no, o a veces también pasa, Jessica, Andrea, que uno no dice no a los hijos por evitarse el berrinche, por evitarse el problema, por evitarse, ¿sabes? El show, y al final, pues termina uno haciendo un daño. ¿Cómo manejar ese sentimiento de culpa cuando uno ha dicho todo lo contrario a lo que realmente quiere hacer? Ahí hay que manejar la impulsividad ante la respuesta. Entonces, hay una frase que te va a dar tiempo para construir la respuesta que tú realmente quieres dar. ¿Sí? Es decir, a la persona, mira, déjame, lo pienso y luego te doy mi respuesta. Lo otro también es muy importante tener en cuenta que no se deben tomar decisiones importantes finalizando el día porque el cuerpo está cansado, el cerebro ya quiere dormir, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es a que tú termines respondiendo a algo que quizás no quieres. Hacer esa pausa te va a permitir eso, poder reflexionar y decirle al otro, mira, definitivamente quiero hacer esto o no quiero hacerlo. Van a haber situaciones obviamente de urgencia, claro. Patricia, pero aquí lo importante es permitirte pensar, porque es que ahora estamos como tan conectados a lo automático del inmediato que luego caemos en ese error. Una última, no es que me están escribiendo mucho por el WhatsApp, una última pregunta que me parece interesante antes de darle espacio a una oyente que tenemos ahí en línea. Jessica, me preguntan que si con la edad uno va mitigando ese miedo a decir no. Esa pregunta es interesante. Totalmente. ¿Sí? De hecho, se sabe que cerca de la edad de los 50, 60, incluso empiezas ya a tener una autoestima más fortalecida porque ya, como has vivido tanto, tienes tantas experiencias, ya no estás en función del otro, sino que ya te permites reflexionar y conectar con lo que realmente quieres. Por eso vemos que a los adultos mayores les es muy fácil decir si quiero o no quiero, pero eso definitivamente viene con los años, aunque en todo caso se puede desarrollar desde la infancia. Ahora que mencionabas, decías, no, es que es muy difícil hablar desde las actividades, incluso expresarnos para con nuestros hijos en términos, digamos, sin ser tan, digamos, sin ser violentos como lo hicieron las generaciones anteriores. Sí es posible y lo necesitamos como sociedad, necesitamos empezar a hablarnos de una manera no violenta. Hay un libro que quiero recomendar que se llama Disciplina sin lágrimas, desde un psicólogo especializado en el tema de infancia, de Daniel Siegel. Después hablamos del tema de la crianza. Sí, me parece bien importante y ese libro que usted recomienda, Disciplina sin lágrimas, es bien interesante precisamente para este tema enfocado en la niñez, que yo creo que es un capítulo aparte. Jessica, gracias. Bueno, no, a ti, Patricia, feliz día. Un feliz día para usted. Encontramos a Jessica en las redes sociales en elocuente.mente. Ahí está en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Me encanta hablar con Jessica y con personas así como tan aterrizadas que nos dan tipsitos. Me quedé con lo del sándwich, me encantó. De acuerdo, y con lo del disco rayado. Sí, sobre todo porque es interesante que usted al final haga una contrapropuesta. No es como, no, y punto final, sino, no, pero le ofrezco estas opciones.